Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 de 2025. La Fórmula 1 deja atrás el lejano oriente y se dirige hacia Oriente Próximo, es decir, deja atrás Japón y viaja hacia el Golfo Pérsico, hacia Bahrein y hacia Arabia Saudí, donde tendrán lugar los dos próximos grandes premios de Fórmula 1, siguiendo con este primer triplete de la temporada. ¿Qué significa esto? Son carreras nocturnas y en Europa se traduce en un horario más de tarde. Se acabó el trasnochar o el madrugar. La primera sesión de entrenamientos libres tendrá lugar el viernes 11 de abril a la 1:30 de la tarde, 60 minutos de duración. Segunda sesión de entrenamientos libres a las 5, de 5 a 6 de la tarde. El sábado la actividad comenzará a las 2:30 de la tarde, tercera sesión de entrenamientos libres, y la clasificación llegará a las 6 de la tarde. El domingo 13 de abril, carrera a las 5 de la tarde. Poco que decir a estas alturas del circuito internacional de Bahrein, que además fue la sede de los test de pretemporada. Un circuito 5.412 metros, 15 curvas, puntos críticos esa curva 10, siempre difícil frenar el apoyo. Ningún cambio respecto a los test de pretemporada, tampoco respecto a temporadas anteriores. 3 zonas de DRS con 3 zonas de activación diferente. Y quizá precisamente por eso, por ser la sede de los test de pretemporada, por todos los pilotos haber estado aquí rodando recientemente, con la única diferencia, esa pequeña diferencia de Yuki Tsunoda y Liam Lawson, que lo hicieron con unos monoplazas diferentes a lo que lo van a hacer esta semana, los equipos se han animado a hacer cambios para esta primera sesión de entrenamientos libres y dar ese extra, esa obligación que tienen de montar a un piloto novato en sus monoplazas. Tienen que hacerlo al menos 2 veces durante el año. En Ferrari, en la primera sesión de entrenamientos libres, no estará Leclerc, estará Dino Beganovic. En Red Bull, Verstappen le dará el volante a Iwasa. En Mercedes, Russell le dejará el asiento a Frederic Besti. En Aston Martin, Fernando Alonso lo cederá a Drugovich. En Williams, Carlos Sainz lo cederá a Browning. Y quizá lo más llamativo sea que en Haas, Oliver Birman se lo dejará a Irakawa, que solamente en 7 días ha cambiado el equipo Alpine por el equipo Haas, posiblemente pensando ya en este tipo de posibilidades. Hay cierta calma en este Gran Premio de Bahrein, quizá por esta sobrecarga de carreras iniciales en este punto de la temporada, quizá porque los focos están puestos en la FIA, donde hay demasiado movimiento, donde hay una reunión para debatir la próxima reglamentación, que si bien se está hablando sobre todo de los motores V10, donde más discrepancias y donde más temores hay es en todo lo relacionado a la aerodinámica móvil, y donde posiblemente se vaya a debatir o bien cambiar la base de la futura reglamentación, quitarle importancia a esa electrificación para hacer unos motores más similares a los que, unas unidades de potencia más similares a los que hay actualmente, o directamente seguir con las unidades de potencia actuales, lo cual le complicaría muchísimo la vida a Audi, por ejemplo, en menor medida también a Honda. Y posiblemente estos focos le van a robar todo el protagonismo a la Fórmula 1. McLaren llega en un momento donde se le acusa de ser conformista, de no haber atacado suficiente a Max Verstappen. Max Verstappen, por su parte, llega en una ola tras un resultado que no esperaba posiblemente al principio del fin de semana. Fórmula 1 muy igualada, costará mucho meterse en Q2 y más aún en Q3. Pinta interesante este Gran Premio, donde lo más importante es que ya no habrá que trasnochar.